complicado, con mucha niebla, y la calle muy complicada. Tanta niebla como cómo va a encarar definitivamente el Parlamento esto de la legítima defensa o la aplicación correcta de la ley por parte de la policía. Bueno, yo venía escuchando ahora con atención a Nicolás González con el informe en particular de lo que han sido los números, y me sorprende pensar que tenemos 3 proyectos de ley paralelos que básicamente dicen lo mismo. Yo no he visto el texto de todos, he visto alguno que anda en la vuelta. Me gustaría saber bien en qué difieren en particular 3 proyectos de ley que en alguna medida versan sobre lo mismo. Parecería ser más una discusión sobre paternidad del proyecto más que sobre discrepancias de fondo sobre el texto legal, ¿no? Y un proyectos que es difícil que se aprueben este año electoral. Bueno, eso ni hablar. A mí me preocupa igual. Tenemos actividad hasta el 15 de septiembre, le recuerdo a la gente, ¿no? Sí. Igual se puede hacer sesiones extraordinarias, pero el 15 arranca el receso. Pero todos sabemos que digamos, la producción parlamentaria en año electoral baja sustantivamente. Lo dijo Topolansky hoy. Me preocupa que hay proyectos del Frente Amplio que no estamos aprobando. Sí. Bueno, en lo que tiene que ver con la legítima defensa, a veces está bueno tratar de entender de qué hablamos, y sobre todo lo que tiene que ver con el accionar policial. Tanto la legítima defensa como otros digamos, institutos, lo que son causas de justificación. ¿Qué significa eso? Que una acción que habitualmente sería delictiva, cometida en algunas condiciones particulares, deja de ser delictiva y está justificada. ¿Tá? Entonces, cometer un homicidio en el marco de legítima defensa no deja de ser un homicidio, pero está justificado, no tiene castigo y no es delito. Ahora bien, en el caso de los policías, a veces nos olvidamos, discutimos mucho de legítima defensa, pero nos olvidamos de que los ampara otra causa de justificación, que es el cumplimiento de la ley, que es la causa de justificación natural para el accionar policial. Y es muy de sentido común. Quien actúa cumpliendo la ley, obviamente no puede ser castigado por cumplirla. Así como de repente el alguacil de un juzgado que secuestra bienes no va a estar castigado por haber robado porque está mandatado por ley cumplir esa función. Lo mismo con los policías. Si el policía puede explicar perfectamente que cumplió con los pasos que la ley le impone en su accionar, no debería estar cometiendo delito. La legítima defensa debería quedar como residual. O sea, no es que no está, pero está un poco después del cumplimiento de la ley. Como que... Nos olvidamos un poco de esto. No, lo explicás muy claro, entonces no hay nada para agregar, sos muy claro. Pero la pregunta es, ¿le erra el Ministerio del Interior cuando lo plantea al revés, entonces? El Ministerio no ha planteado ninguna reforma en materia de legítima defensa. No, pero cuando habla el ministro, habla de la legítima defensa, cuando en realidad se olvida de esto. Podía hablar de la correcta aplicación de la ley que termina configurando una legítima defensa. Bueno, son cosas diferentes, ¿no? O sea, actúa en cumplimiento de la ley y también puede actuar en legítima defensa. O sea, una no excluye a la otra, pero no podemos olvidarnos de la principal, que es el cumplimiento de la ley. A mí me preocupa un poco este proyecto que tiene que ver con la legítima defensa presunta, y no por lo que habitualmente se discute, que es eso el gatillo fácil. Yo parto de la base de que los policías no les divierte ni les gusta andar en los tiros porque sí. Parto de la base que trabajan bien y que tratan de minimizar las situaciones de riesgo de uso del arma. ¿Tá? Ahora bien, presumir la legítima defensa implica una presunción relativa. ¿Qué quiere decir eso? Que admite prueba en contrario. Entonces, aprobar una ley de presunción relativa de legítima defensa va a evitar que un policía vaya a declarar después de usar el arma. No. En caso de que la legítima defensa no esté configurada, apenas aparezca una prueba, se cae la presunción. A mí el miedo que me da un proyecto de este estilo es que les dé a los policías una falsa sensación de seguridad, que dispare con tranquilidad cuando en realidad está exactamente igual que antes, porque va a tener que declarar. A ver, es razonable que alguien que usa el arma y fallece una persona, por lo menos dé alguna explicación, sin perjuicio de que no tenga que terminar en ningún procesamiento o formalización. Pero es fuerte cuando vos decís que está igual que antes y hay una ley nueva en el medio. Bueno, pero en la medida... Se entiende la última parte, que va a tener que ir a dar explicaciones. Va a tener que dar explicaciones. En el momento que las dé, si algún elemento de los 3 que tienen la legítima defensa no está configurado, no hay legítima defensa, por más presunción que tenga. Es lo mismo que en el hogar. Yo tengo una presunción de legítima defensa en mi hogar. Ahora, si alguno de los elementos no está, por más que tenga la presunción, la legítima defensa se me cae. Lo que quiero decir es que no es un escudo antibalas la legítima defensa. Es más bien un mensaje, si se quiere, y a mí me preocupa mucho cuando a veces queremos dar mensajes de fondo a través de normas de derecho penal. Y creo que el mejor mensaje que podemos dar es el que hasta ahora se ha dado en lo que viene
del año 2019 en el cual los efectivos policiales han usado su arma de reglamento, han abatido delincuentes y en la medida de que están los elementos vinculados al cumplimiento de la ley o la legítima defensa, no han tenido consecuencias penales. ¿No sería necesario ninguno de estos proyectos entonces? Para mí el tema de legítima defensa en general legítima defensa y cumplimiento de la ley están más cercanos a un tema de interpretación judicial de la norma actual que a una reforma de ley. Nosotros en un momento hicimos un estudio para una publicación que nunca hicimos de cómo estaban pautadas las sentencias del tribunal y de la Corte en materia de legítima defensa de policías y en general, porque es la más picante de todas, digamos, ¿no? Y está un poco 50 y 50, sobre todo cuando tiene que ver con cuestiones de propiedad. Cuando yo le disparo a alguien para evitar que robe, porque cuando a mí me vienen a atacar un tema físico, de integridad o de vida, no hay ninguna discusión. Se parten las aguas cuando viene el tema de la propiedad. ¿Yo puedo defender la propiedad atacando la vida? Bueno, en ningún lado dice que no. Incluso el ministro Bonomi, cuando hace una referencia a los casos de este año, hace una referencia particular a un caso polémico en el cual un delincuente ataca con un machete y la policía lo para con 10 disparos. Entonces él dice, bueno, como es un machete es complicado. Bueno, yo creo que no es complicado, porque la ley no dice en ningún lado que tengamos que tener proporcionalidad entre lo que ataca y lo que defiende. O sea que eso es un mito. Yo entiendo que es un mito, porque dice necesidad racional del medio empleado. El medio menos lesivo y lo único que tengo a mano para parar a quien viene con un machete es el arma de reglamento, la tengo que usar. Sí. Si no entramos en absurdos... Además parece claro que hay un extremo que es él o yo. Pero eso para empezar. Pero aparte entramos en absurdos. Esto no es un duelo. No es que viene con algo, yo le pregunto con qué viene, dejo mi arma y agarro un machete y me peleo a duelo. No funciona así. Esto no es un duelo. No son fracciones de segundo. Pero naturalmente tenemos que entender que yo no le puedo pedir a ningún ciudadano y a ningún policía que para ejercer legítima defensa tenga que batirse a duelo con un delincuente. No funciona así. Esto es un tema de racionalidad. Obviamente, si viene caminando y amenaza y no ha dicho nada, yo no puedo arrancar los tiros. Esa progresividad que plantea la ley ya de por sí le da un marco de acción. Si quieren cambiar algo, de última que revean el procedimiento policial y arranquen por un lugar más de proceso ejecutivo que de ley de fondo. A mí me parece que ahí capaz que hay una discusión jurídica para tener antes de dar pie con bola en una ley nueva de legítima defensa. Dejaste la puerta abierta, seguiremos hablando sobre eso. Gracias, Andrés. Buen fin de semana. El doctor Andrés Ojeda.